Vamos a dar inicio. Nuevamente, buenas tardes a todos, que Dios los bendiga, esperando que se encuentren muy bien en este séptimo día de la semana, día del Señor, que Él separó desde el principio de la creación. Todos los días le pertenecen, todos los días tenemos que adorarlo, pero la Biblia dice que Él separó uno en especial y le puso nombre y lo santificó y está dentro de sus mandamientos. Le damos la honra y la gloria al Señor que nos permite hoy reunirnos un ratito más para hablar de Él, para compartir de Él y siempre recordando que lo más importante es Él. Todo se trata de Él. Nosotros solamente somos vasos usados por Él para alabanza, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Y vamos a dar inicio entonces a la, a la virtual del día de hoy. Primeramente quería eh, orar y poner en manos del Señor todo lo que vayamos a compartir hoy. Así que vamos a orar. Padre bueno, Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque aquí estamos ante ti, Señor. Si estamos aquí es porque reconocemos que te necesitamos. Si estamos aquí, Señor, es porque estamos buscando de ti y queremos escuchar, Señor. Así que te damos la honra y la gloria y gracias, Señor, por este ratito que vamos a compartir como congregación. Te damos, Señor, las gracias también por el día que nos has permitido vivir, el séptimo día, tu día santo. Y gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Nosotros creemos en nuestro corazón para justicia, de que tú eres el Hijo de Dios y confesamos con nuestra boca para salvación, Señor, de que tú viniste, moriste en la cruz, derramando tu sangre preciosa hasta la muerte y que fuiste resucitado al tercer día de entre los muertos y nos has dado la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque por amor diste tu vida por nosotros, aún sin merecerlo, tú la diste, Señor, para salvación de todos. Señor, gracias por tu Santo Espíritu, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, el Espíritu que nos da poder para poder seguir adelante. Muchas gracias, Señor, y cancelamos toda artimaña del diablo en este día, en este ratito, queriendo, Señor, interferir en las comunicaciones. Te pedimos por los que no están, por los que aún faltan por conectarse, Señor, y mientras estamos aquí, te pido, Señor, que guardes a nuestra familia donde quiera que esté. Pedimos, Señor, que canceles toda artimaña del diablo en contra nuestra mientras hacemos lo que a ti te agrada, Señor. Y gracias, Señor, que reconocemos que sin ti somos absolutamente nada, que por puro amor, Señor, es que estamos aquí por tu compasión y misericordia, Señor, y gracias por darnos, Señor, acceso al trono celestial. Gracias, Señor Jesús. Por eso tú dices que eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Solamente por ti se puede ir al Padre. Y también tu palabra dice que es el Padre el que nos lleva a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. Bueno, voy a leerles el Salmo 112, los que tienen la Biblia. Importante siempre andar con la Biblia. Es la espada del Espíritu en nuestra armadura. Es lo que tenemos que guardar y poner por obra. Bien, dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendecida. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo, reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá.
Bueno, gracias a Dios, la honra, la gloria es solamente para Él, porque si tenemos temor del Señor, alcanzamos misericordia y con ello vienen beneficios. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, ¿verdad? También el Señor dice que Él se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Él se complace en los que le temen. Esa es la manera en que lo podemos complacer a Él. Y los que le tememos, lo hacemos en amor, no por obligación. Y lo hacemos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, tenemos una respuesta de amor para con Él. Por eso es que lo seguimos, por amor. Y la honra y gloria sea para nuestro Dios y nuestro Señor. Así que también vamos a poner en manos del Señor eh, el mensaje de hoy. Padre Celestial, nuevamente muchas gracias y ponemos en tus manos, Señor, lo que vayamos a aprender hoy, Señor. Siempre, Señor, se trata de ti, solo de ti, nuestro Creador, el Creador del cielo, de la tierra y de los mares, y nosotros como creación tuya lo reconocemos. Pongo en tus manos este mensaje, Señor, para que sea para tu honra y para tu gloria, Señor, y que llegue, como dice tu palabra, hasta lo más profundo, Señor, hasta los tuétanos y las coyunturas, Señor, de nuestro ser. Muchas gracias, Señor, y lo ponemos en tus manos. Que sean tus palabras y no sean las mías. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les voy a compartir pantalla. Como siempre, iniciamos, repasamos nuestros canales de comunicación. Somos el Ministerio Abba Padre como las águilas, siervos de Jesucristo. Para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, esta es la información del Ministerio Abba Padre como las águilas. Somos un ministerio de restauración, un ministerio de evangelización, y aquí están todos nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir también consejería. Eh, Tenemos el correo electrónico, el WhatsApp, la red social Facebook y Instagram, así como el canal de YouTube, eh, donde pueden repasar las prédicas y estudios anteriores. Estamos a sus órdenes, es un mandato de nuestro Señor Jesús, servir y no ser servido, y no cobramos por compartir del Señor, porque una vez de gracia, y de gracia también nosotros lo damos. Como siempre lo decimos, pongan sus celulares de manera horizontal para que puedan visualizar mejor la presentación. Muy bien. Bueno, hermanos y hermanas, ya como hemos aprendido y el Señor nos ha ido enseñando, eh, al final, al final, este, van a haber dos grupos, ¿verdad? Cuando termina la historia. Y también el Señor nos ha enseñado que debemos de pelear la batalla, como lo dice Pablo, la buena batalla de la fe, ¿verdad? Ya sabemos quién ganó ya la batalla por nosotros, pero a nosotros nos toca pelear una batalla, ¿verdad? En una batalla que el Señor Jesús, este, cuando iniciamos en sus caminos, debemos de ganarla, ¿verdad? Y sabemos que Él ya viene por los suyos y por lo suyo, que es todo, porque Él ha creado todo y lo va a hacer nuevo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cómo termina esto. Solo hay un vencedor. El tema de hoy, a que pelear. Y hay otra que sí va a pelear y ganar, ¿verdad? Entonces, nuestro tema es la batalla que no vale la pena. Como son dos, bueno, la primera batalla que vamos a ver es la que no vale la pena y en la cual nosotros no debemos de insistir, no debemos de gastar, como dicen, la vida, la energía, la fuerza peleando, pero que si hay otra que vale la vida, que vale la pena, que vale todo pelearla, vale poner todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, toda la energía en pelearla.
esa es la batalla que el Señor Jesús quiere que peleemos. Eh, y va a llegar el momento cuando el Señor Jesús diga, se acabó, ¿verdad? Hasta aquí llegó la batalla, ha terminado el conflicto, por así decirlo. La guerra se ha acabado, que es cuando Él venga, y esto llega hasta aquí. Y la victoria va a ser para todos los que creyeron, para los que confiaron, para los que obedecieron, ¿verdad? Los que guardaron, los que pusieron en su corazón la palabra y la pusieron por obra, ¿verdad? Los que llegaron hasta el final y guardaron la paciencia de mi amor, dice la Biblia, del amor a nuestro Señor. Entonces, en la Biblia encontramos la historia de un hombre que peleó esas dos batallas. La primera batalla equivocada y luego una segunda batalla que sí vale la vida, que era lo que mencionábamos. Este siervo del Señor Jesús es uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento y él fue llamado por Dios. Él fue llamado por Dios. Entonces vamos a ir al libro de Hechos, lo tenemos, bueno, en pantalla, y vamos a leer Hechos 9, 1, 9, que dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, seguidores del Señor Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Ellos la oyeron también, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin saber y no comió ni bebió. Bueno, la historia ahí, para los que quieran leerla, continúa, pero vamos, hermanos y hermanas, a resaltar algunos detalles importantes de esta historia de Saulo, que luego pasó a llamarse Pablo, ¿verdad? Y como número uno, eh, siempre pienso, ¿verdad? Por experiencia propia, cómo una persona pasa del lado del pecado o del lado de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Que esto es una persona que ha nacido de nuevo. Cuando pasa de oscuridad a luz, hay un nuevo nacimiento, genuinamente, ¿verdad? Estamos hablando de un nuevo nacimiento genuino, como ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Pasa a una vida nueva en el Señor Jesús. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero la verdad es que uno se siente también cuando hay conversiones y uno ve que alguien que es un asesino se convierte, o que alguien que es un narcotraficante se convierte, o alguien que es un adúltero se convierte, es restaurado un matrimonio, la persona deja drogas y ahora pues evangeliza con sana doctrina. ¿Verdad? Que la persona, perdón, que la persona que era chismosa, cambia, siente temor del Señor. Aquellos que no les importaba el prójimo, ahora sí, eh, les importa y tienen amor fraternal, ¿verdad? La persona que quería quitarse la vida, ahora vive en paz y gozo, ¿verdad? Como siervo del Señor Jesús. Entonces vemos cómo el Señor Jesús, para honra y gloria del Padre, este, trabaja en aquel
por lo general, que más profundo está en el lodo cenagoso. Trabaja en varios niveles, en el que está profundo y en el que está pues, ya apenas entrando, ¿verdad? Bueno, pecado es pecado. Estar en el lodo cenagoso, pecado es pecado, pero hay profundidades. Pero Él trabaja en todos nosotros, nos sacó de ese lodo cenagoso, ¿verdad? Trabaja en el más perdido, en aquel también que está muy hundido en el pecado. Como decía, nos ha pasado a nosotros. El Señor Jesús nos ha rescatado de nuestros delitos y pecados con amor eterno, ¿verdad? Nos ha rescatado. Entonces, ¿saben qué me sorprende de la historia de Saulo? Que Saulo no era, no era un impío. Saulo era un fariseo, ¿verdad? Como le dice la Biblia. Saulo era un hombre religioso y que conocía el Antiguo Testamento, conocía la Torá, ¿verdad? Entonces aquí este pasaje nos demuestra que una persona con solo conocimiento y sin el Espíritu Santo, como decimos nosotros, está listo para la fruta. No vale nada. Puro conocimiento sin el Espíritu Santo no vale de nada. Esto es lo que le estaba pasando a Saulo, perdón. Él conocía la Torá al revés y al derecho, pero sin el Espíritu Santo. Antes de su conversión, por supuesto, ¿verdad? Eh, eh, entonces, él era conocedor de la Biblia. Saulo, por así decirlo, solo conocía mentalmente de Dios, pero no había nacido de nuevo aún, ¿verdad? Y a este es un buen ejemplo de nacer de nuevo, un antes y un después, ¿verdad? Saulo antes de su conversión intentaba servir a Dios. Eh, él pensaba que todo lo que hacía, el Señor lo aceptaba antes de su conversión. Aquí tengo que hacer un paréntesis, ¿verdad? Eh, eh, y recordarnos de que muchas veces el enemigo nos engaña también de esta manera, ¿verdad? Nos engaña de esta manera haciéndonos pensar mentalmente que estamos bien con Dios, pero solamente mentalmente. Y esto no es así, ¿verdad? Esto no es así. Bueno, vamos a pasarnos. Muy bien. Dice Juan 16, 1, 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará, y ahí marqué pensará, ¿verdad? No es lo mismo pensar que creer, es completamente diferente. Pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, ese comportamiento de Saulo mencionaba que él pensaba de que todo lo que hacía era aceptado por Dios. Esto también se vuelve a repetir en nuestro tiempo actual, porque la Biblia dice que lo que fue será. Entonces dice, pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y ahí está la clave. Gente que piensa que rinde servicio a Dios haciendo que no debe, ahí dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, ¿verdad? Entonces, sabemos por la Biblia que esto también va a pasar en los tiempos finales. Y muchos pensarán que perseguir a los verdaderos creyentes del Señor Jesús, dañarlos, entregarlos, matarlos, criticarlos, ¿verdad? Llámese como se llame, pensarán que es para Dios. Y hoy por hoy esto ya se está dando, ¿verdad? Y esto lo hice como un paréntesis. Entonces, volviendo al tema, Saulo pensaba antes de su conversión que su persecución era aceptada por Dios, ¿verdad? Entonces decíamos que con Saulo no estamos, no estamos hablando de un pagano, por así decirlo. Estamos hablando de un religioso, ¿verdad? Por eso no nos debemos dejar confundir. Esto no es un tema de religión, es un tema de relación. El Señor Jesús
Como lo hemos dicho, Él trasciende religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Más de 35.000, más de 34.000 religiones en este momento. Eso es una confusión total. También el Señor dice en su palabra, sal de Babilonia, que significa confusión, sal de Babilonia, pueblo mío. Él nos saca de toda confusión. Por eso Señor Jesús, no dijo que debemos de seguir aquella o esta religión. El Señor solo dijo, síganme a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que dijo también, no hay otro nombre. Dice en Hechos 4, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Y también dijo que para llegar al Padre, solo es por medio de Él. Solo una puerta, solo un camino. ¿Verdad? Solo un camino. Así que no creamos lo que dicen por ahí, que todas las religiones llevan al cielo. Eso es una mentira. Solo el Señor Jesús, solo por medio de Él llegamos al cielo, al Padre, creyendo, naciendo de nuevo, guardando su palabra y poniéndola. Pues Saulo era un religioso, con una cantidad de conocimiento enorme, educado por los más altos conocedores de las escrituras. Así lo describe la Biblia, como Gamaliel, por ejemplo. Pero tenía tanto conocimiento, pero sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de su conversión, eh, eh, que no le servía de mucho, ¿verdad? Es más, ahora cuando leíamos en el versículo anterior de Hechos 9, ¿verdad? Donde se describe la conversión de Pablo, el versículo, voy a devolverme, el versículo, vean cómo inicia. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es, está fuerte este versículo, ¿verdad? Está muy, muy, muy fuerte, porque aquel que dice creer en Dios respira muerte, respira amenazas contra sus prójimos, ¿verdad? Es como cuando a veces vemos gente que dicen llamarse cristianos, pero eh, maltratan de palabra o hablan, tienen un vocabulario inadecuado, entonces la misma boca que es para bendecir, la usan para maldecir. Entonces, en este caso con Pablo, ¿verdad? El que dice creer en Dios respira muerte y amenazas contra sus prójimos, ¿verdad? Entonces, aquel que dice, enfocándonos en Pablo, conocer las escrituras respira odio. Aquel que dice servir a Dios en el nombre de Dios mata creyentes. Imaginemos, hermanos y hermanas, por un momento ese espíritu que tenía Saulo antes de su conversión. Y ese espíritu se repite hoy por hoy y está presente. Además, nosotros lo podemos ver en muchas doctrinas. ¿Cuál doctrina dice o decía creer en Dios y pusieron lo que llamaban las cruzadas? Pusieron lo que llamaban la Inquisición, guardaron silencio con la matanza que hicieron los nazis y castigaban y torturaban a los que no se sometían a su doctrina, ¿verdad? Esto les suena conocido. Esa misma doctrina eh, va a ser actor en los últimos tiempos. La Biblia lo dice, ¿verdad? Repetimos que lo que fue será nuevamente. Esta doctrina van a ser actores y está en Apocalipsis 17, por si quieren leerlo, y en el libro de Daniel, o lo pueden repasar en los estudios del canal de YouTube. Entonces, Saulo decía creer en Dios y perseguía y mataba a su prójimo. Entonces, la pregunta sería, eh, ¿cómo es posible que alguien que tiene conocimiento de Dios respire muerte? Entonces, aquí hay algo bien importante, que la palabra de Dios no es solamente eh, para el que está hundido en el lodo cenagoso, como decíamos al principio, ¿verdad? Sino también para aquel que tiene una conducta como la tenía Pablo, que era intachable eh, en su pensamiento. Para el que piensa que está bien con Dios, también es la palabra de Dios. Para aquel que piensa que está bien con Dios, pero daña a su prójimo, ¿verdad? Es también para el que tiene
mucho conocimiento de ciencias, física, matemática, y que es muy inteligente y cree que todo lo sabe. También el Evangelio es también para la persona más inteligente, pero que aún no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús y no ha nacido de nuevo. Para ellos es también el Evangelio. Entonces es interesante cómo Saulo, según el pasaje, respiraba amenazas y muertes. Y entonces ya y la pregunta sería otra vez, hermanos y hermanas, ¿qué estamos respirando nosotros? ¿Verdad? Que uno logra detectar. Muchos respiran religiosidad, resentimiento, odio, muerte, orgullo, altivez, se apoya en su propia prudencia, creen tener un poco de dinero en cuentas bancarias y se apoyan en eso. Entonces, ¿qué estamos respirando nosotros? Otros respiran pleitos, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿qué estamos respirando nosotros, hermano y hermana? ¿Verdad? ¿O qué está respirando usted, hermano y hermana? ¿Cuál es la motivación de su vida y lo que está moviendo, lo que nos está moviendo en este momento? Tenemos que reflexionar esto, ¿verdad? Y tenemos que pensar si estamos sirviendo al Señor de esa manera incorrecta, que lo que hacemos es para Dios, pero estamos haciendo un daño, no nos estamos dando cuenta. Entonces, esto es muy fuerte, hermanos y hermanas. Eh, no importa qué esté haciendo en este momento, si no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús y no ha nacido de nuevo, y el Señor Jesús no está en su corazón, aunque tenga una conducta intachable, aunque tenga el conocimiento de la Biblia, se necesita un cambio de corazón, ¿verdad? Es importante esto. Nosotros necesitamos que el Señor Jesús, ¿verdad? Esté en nuestro corazón y haga cambios en nuestro corazón. El Señor Jesús es todo un caballero, lo hemos hablado. Él, como Dios, ¿verdad? A veces nos deja realizar nuestros planes, pero Él siempre al hijo que ama lo disciplina y coloca un límite. Él nos va dejando ahí, imaginémonos, Él nos va dejando ahí que sigamos, pero Él, como Dios, coloca un límite, ¿verdad? Saulo, antes de que se le apareciera el Señor Jesús, iba con su plan y llegando allá a Damasco, que por cierto hay una profecía para Damasco, y ahorita estamos viendo lo que está pasando en Siria, Damasco queda en Siria, es importante para que lo investiguen, haciendo un paréntesis. Entonces, antes de que se le apareciera el Señor Jesús, Pablo llevaba su plan, ¿verdad? A, a Damasco, a perseguir seguidores del Señor Jesús. Él llevaba su plan y vemos cómo Saulo también, la Biblia lo hace ver como una persona organizada, ordenada, ¿verdad? Inclusive ahí me lo imagino yo que ibas con su mapa, ¿verdad? Como decía mi papá, hasta que le vuela la chaqueta ahí en caballo, iba con varios soldados también. Entonces el Señor a veces nos deja que nosotros sigamos con el plan, pero cuando le pone un límite, todo se detiene, todo se detiene ante Él, ante el Señor. Entonces imagino al Señor, o imaginémonos al Señor, ¿verdad? Mirándonos eh, y dejándonos hacer esos planes y dejándonos un poquito. Así fue con Saulo, lo dejó ir y ya cuando iba llegando a Damasco le puso su límite en el camino, ¿verdad? Nosotros podemos colocar y buscar y hacer nuestros planes, pero uno va a llegar hasta donde el Señor quiera o nos permita. Y yo lo digo por experiencia propia. Y doy gloria y honra a nuestro Señor, que a veces nos tiene que quebrar los mejores planes, ¿verdad? Y yo doy honra y gloria a mi Señor, porque como dije, a quien ama como hijo lo disciplina. Y está el Salmo 119, 71 aquí en pantalla, que dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, ¿verdad? Él tiene que quebrantarnos muchas veces.
A veces el Señor debe arruinar nuestros planes. A veces debe acabar con nuestro mayor sueño, por así decirlo, porque Él quiere mostrarnos un plan mayor. Él sabe qué es lo que nos conviene. El Señor Jesús interrumpe nuestros planes. Insisto, por experiencia propia, Él interrumpe nuestros planes para decirnos en nuestro corazón que ya está bueno, ya dejemos de respirar este odio, rencor, resentimiento y todo lo que hay ahí en ese corazón antes de conocer a nuestro Señor. ¿Verdad? Él nos dice, dejemos de respirar amenazas y nos dice que necesitamos un propósito eterno en nuestras vidas. Nos dice que necesitamos una misión y que Él tiene esa misión para cada uno. Y es mejor que la misión que yo pensaba que tenía. Entonces, gloria a Dios que quebró mis planes para mostrarme que Él tiene mejores y perfectos planes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Como digo, en mi caso, hermanos y hermanas, muchas veces me sentía como Saulo, camino a Damasco, eh, pensando, o sea, bien engañado iba yo, que de esta manera yo servía a Dios en ese tiempo, ¿verdad? Dios ni siquiera era el primer lugar en mi vida antes de, pero yo pensé que yo servía a Dios, qué equivocado, ¿verdad? Y Dios se colocó en el camino y me hizo un bajado del caballo, por así decirlo, y me dijo hasta aquí, ¿verdad? Yo tengo un mejor camino para usted. Entonces me llevó al camino, a la verdad y a la vida, que es el Señor Jesús y su luz, pasando de oscuridad a luz eterna. Entonces el Señor Jesús prácticamente me rompió todo, pero lo hizo nuevo y lo hizo perfecto y mucho mejor. Entonces, hermanos y hermanas, ahí encontramos a Saulo, ¿verdad? Caído, según el pasaje, del caballo y una luz que lo cegaba, de lo brillante que era. Tanto así que le quitó la vista, le quedaron unas escamas, quedó ciego, ¿verdad? Quedó ciego. Y aquí es interesante porque a veces es necesario quedar ciego para ver. Pensemos en eso. Es necesario quedar ciego para ver, como le pasó a Saulo. A veces es necesario que el Señor nos quite algo o a alguien para reconocerlo a Él y nos hace entender quién es el que manda. A veces es necesario, ¿verdad? Estar quebrado para ser restaurados, hermanos y hermanas. Entonces es necesario que el Señor nos haga morir al pecado para vivir en el Señor Jesús y su palabra de vida. Hay que rendirse a Él para ganar, hermanos y hermanas. Cuando el Señor nos ama, hace lo que sea necesario, ¿verdad? Y damos la gloria al Señor por eso, ¿verdad? Que debimos ser humillados y quebrantados para encontrar la vida eterna en el Señor Jesús y poder decir hoy por hoy, Señor Jesús, yo te amo. Por eso te sigo en obediencia y temor en amor. Como lo decíamos, solo en amor podemos seguirle, porque si no le amamos, no se le puede seguir. Amor con amor se paga. Él dio su vida por nosotros, por puro amor eterno. Por eso le correspondemos en amor a quien nos amó primero. No lo merecíamos, hermanos y hermanas, y aún así Él dio su vida. Cuando Saulo estaba ciego, ¿verdad? En esa oscuridad, Él descubre que, que toda la vida que había estado luchando, ¿verdad? Persiguiendo, estaba equivocado. Ahí es donde él descubre que lo que pensaba que hacía para Dios, se dio cuenta que estaba equivocado. Nunca lo estuvo haciendo para él. Pensaba que le servía a Dios y como dicen, se llevó el bombazo, ¿verdad? Y llegó la luz verdadera a su vida. A mí me gusta mucho imaginar, ¿verdad? Yo me imagino al Señor Jesús diciéndole a Pablo, lógicamente que es para nosotros también, ¿verdad? Yo me imagino, le decía, hijo mío, hija mía, eh,
eh, le decía Pablo, conoces la Biblia, conoces la Torá, eres celoso de las escrituras, porque así lo dice la Biblia, eres intachable, eh, eh, eres admirado, tienes poder, pero te falta lo más importante en la vida. Saulo estaba luchando la batalla incorrecta, la batalla equivocada, ¿verdad? Y en el pasaje de Hechos que leímos, decía que está, eh, vamos a ver si logro devolverme un poquitito, dice en el 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Eso dijo ahí. Entonces aquí el Señor Jesús prácticamente le está diciendo a Saulo, pero estás perdiendo el tiempo, Saulo, estás en la batalla equivocada, ¿verdad? Y te estás haciendo daño a sí mismo, y es lo mismo que nos dice a nosotros. Está perdiendo la vida en un plan que no funciona, que no vale la pena. Insisto, esto nos pasa a nosotros mucho, perdiendo la energía en batallas que el Señor Jesús no nos ha mandado a pelear. Saulo estaba peleando contra Dios y según él pretendía vencer, pero Saulo no sabía, no lo sabía. Y ese no saber nos pasa a muchos sin darnos cuenta antes de convertirnos, ¿verdad? Piensan que es para Dios, pero realmente luchan contra Dios. Y por supuesto, uno nunca va a vencer a Dios, nunca, ¿verdad? Algunos piensan que usando el nombre del Señor en su boca es suficiente para el Señor, pero eso en la Biblia dice que muchos dirán Señor, Señor y no se salvarán. Muchos andan engañados, eh, que piensan que pues, solo por asistir a las iglesias es suficiente, hacer algún sacrificio o ir a procesiones es suficiente. No, hermanos y hermanas. Eh, eh, Esto es de nacer de nuevo, guardar la palabra, ponerla por obra, guardar los mandamientos en temor, ¿verdad? De amor reverente al Señor. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a Saulo que dura cosa es darse cosas contra el aguijón, entonces imaginemos que es como tratar, imaginemos esto, es como tratar de quebrar una piedra con la cabeza. Es algo que el único resultado es que uno salga herido o muerto. Eso nunca va a suceder. Esta batalla, hermanos y hermanas, no vale la pena pelear. No podemos seguir de necios en el pecado, no podemos seguir maltratando a los demás, no podemos seguir teniendo dobles vidas, no podemos seguir ignorando al Señor, ¿verdad? Por estar en el mundo, en fiestas, sin desórdenes. Lo que el Señor ya dijo, no, esto no es mío, no, uno no puede seguir en eso. Y estamos en una época donde muchos eh, no pueden decir no, aún conociendo del Señor, ¿verdad? Estas no son las fiestas del Señor. Ya lo sabemos y aún así siguen mezclándose. ¿Qué, qué hay entre lo santo y lo profano? Dice la Biblia, nada, ninguna mezcla. No se puede mezclar lo santo y lo profano, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir ignorando al Señor por estar con el mundo, ¿verdad? Porque si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos del Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Solamente nosotros nos dañamos. Entonces, siguiendo la historia de Saulo, el Señor Jesús le dijo que debe de ir a la ciudad y ahí le dirá qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Ya a este punto, Saulo estaba ciego. El Señor Jesús le habla a Ananías, ¿verdad? Ananías conoce bien la historia de Saulo, para los que no han leído ese pasaje. Ananías, el Señor le dice que tiene que ir a ver a Saulo una vez que Saulo entra a la ciudad. Entonces, Ananías conoce bien la historia de Saulo.
El Señor le habla a Ananías y lo manda a orar por él para devolverle la vista. Aquí tenemos Hechos 9:17, que dice, fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Qué bonito, hermanos y hermanas, qué lindo cómo lo llama Ananías a Saulo, aún conociendo su historia, ¿verdad? Yo no sé si le pasaría a ustedes, o sea, conociendo que Saulo era perseguidor, asesino y todo esto, Ananías le dice, hermano Saulo. Vean qué bonito. Yo no sé si le pasaría, pero ustedes llamarían hermano a un asesino, ¿verdad? Llamarían hermano a alguien que ha hecho tanto daño. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Qué no lo haría? ¿Verdad? Bueno, pero por eso nosotros nos llamamos hermanos y hermanas. Tenemos un mismo padre y formamos una familia. Somos parte de un mismo cuerpo y aún así he visto cómo los mismos hermanos tratan mal a los otros hermanos en Cristo. Se los comen o murmuran, todo ese tipo de cosas y eso no está bien. Luego ahí dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, esta parte para mí es maravillosa, hermanos y hermanas, porque es el milagro y misterio de la conversión. ¿Verdad? A Ananías le dijo para que seas lleno del Espíritu Santo. La conversión es un misterio, es un milagro. Entonces Ananías fue para que fuera lleno del Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo una persona puede ser convertida. Solamente. No es un tema intelectual o no es que yo diga quiero ser convertido y voy a ser convertido y hasta hoy ahora voy a cambiar. No, tiene que haber la intervención, tiene que estar la intervención del Espíritu Santo. Porque si no, ese intento en el tiempo se cae. Yo no sé si ustedes han visto gente que tratan de hacer un cambio, pero en cuestión de tiempo otra vez se caen. ¿Verdad? Están luchando con sus propias fuerzas. El Señor le dijo a los discípulos, y recibiréis poder antes de él irse, y ellos iban a recibir el Espíritu Santo en el Pentecostés, solamente con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, un día, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, Él nos va a convencer de justicia, juicio y pecado, y nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Esto es un misterio. Por eso a veces muchos no entienden qué es el nuevo nacimiento, porque todavía no lo han vivido. No tienen una fecha de que digan, a mí me partió en dos a partir de aquí, pero es un misterio y es un milagro, ¿verdad? Entonces Él hace caer de nuestros ojos eh, las escamas de la ceguera espiritual, cuando interviene el Señor y hay una conversión, como le pasó a Saulo. Estaba ciego, oraron por él y se le cayeron las escamas, ¿verdad? Entonces, Él hace caer de nuestros ojos las escamas de la ceguera, abre nuestros ojos y podemos ver la verdad y lo engañados que estábamos. El Espíritu Santo hace caer de nuestros ojos la ceguera, tal como lo hizo con Saulo. Le quitó las escamas. Entonces, hermanos y hermanas, esas escamas que que teníamos antes, solo lo único que yo recuerdo nos permitían ver eran como las cosas terrenales, lo que se acaba, ¿verdad? Lo material, el carro, que la casa, el dinero, que se termina. Esas escamas solo nos dejaban ver lo pasajero, no lo eterno. Pero cuando llega la conversión del Señor, se caen solitas esas escamas, ¿verdad? Y vemos lo que realmente somos, que somos frágiles, que tenemos necesidad del Señor, estamos necesitados, ¿verdad? Del Señor Jesús, que sin Él somos nada. Vemos nuestra realidad caída de seres humanos y el Señor Jesús cambia nuestro corazón y entonces desde ese momento, ¿verdad? Ya pensando en Saulo y bautizado, Él es lleno del Espíritu Santo y a nosotros nos pasa igual.
¿verdad? Entonces Saulo empezó a amar lo que antes él perseguía y odiaba. Vean qué interesante. Lo que él antes perseguía y odiaba, lo empieza a amar, ¿verdad? Si está el Espíritu Santo en nosotros, se da el fruto del amor. Y ya no hay cabida para el odio y el rencor para contra el prójimo. Entonces Pablo empezó a amar lo que antes odiaba. Esto es un gran misterio, ¿verdad? ¿Verdad? Saulo eh, eh, empezó a hablar, ya no con aquella, ya no respiraba amenazas ni muerte. Ahora él lo que decía, y está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora era capaz de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya es capaz de decir eh, que todas las cosas de este mundo son como basura al lado del conocimiento de la verdad del Señor Jesús. Y hermanos y hermanas, esto ocurre cuando vuelvo a insistir, las escamas espirituales se caen, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra mirada en lo eterno, en los planes de Dios, en las promesas del Señor, tenemos una nueva visión dada por el Señor Jesús. Y lo demás es vanidad, dijo Salomón, y no tiene valor con el tesoro del Señor Jesús en nuestras vidas. Es diferente. Eso pasa cuando la persona nace de nuevo, ¿verdad? Cuando las escamas se caen, eh, eh, nuestro corazón cambia y la vida cambia. Insisto, cuando hay una conversión genuina. No sé, porque algunos creen que han cambiado, pero los frutos no son buenos ni son bíblicos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, Señor, Señor, pero no entrarán al cielo. Los frutos los conoceréis por sus frutos, dice el Señor, los frutos del Espíritu Santo en uno. Cuando nacemos de nuevo y han caído esas escamas, inicia la verdadera batalla que todos sí debemos de pelear, la batalla que sí vale la pena pelear. Entonces, bajo esta perspectiva, hermanos y hermanas, hablábamos al principio de una batalla que no debemos de pelear, que era la que Pablo estaba peleando, que no vale la pena. Pero una vez nacidos perdón, esta es la batalla que sí vale la pena pelear. Y Saulo entendió que perdió tanto tiempo de su vida, ¿verdad? En la batalla equivocada. Aquí leemos lo que dijo Saulo. Es muy interesante al final de sus días en segunda de Timoteo 4, 7, 8 dice, he peleado la buena batalla, ahí está, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo amo su venida. Ustedes aman su venida. Estamos esperando que Él venga ya, pronto, porque también Apocalipsis lo profetiza en el último capítulo, donde dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, esa es una característica del remanente que está esperando al Señor, que amamos su venida. Entonces, hermanos, esta es la batalla de la fe. Y gloria a Dios que nos hace parte de su ejército. Somos milicia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice también que va a haber un galardón. Vean qué bonito. El galardón será para aquel que peleó, aquel que se aferró al Señor Jesús día a día, ¿verdad? Y puso por obra su palabra. Eh, aquel que guardó su palabra, ¿verdad? El galardón es para aquel que se rindió y se entregó al Señor Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, la corona no es para aquel que no peleó, es para aquel que batalló en la batalla correcta. La buena batalla, eh, esta sí es la que necesitamos pelear. Esta sí es la correcta. No es la batalla contra el Señor Jesús, es la batalla al lado del Señor Jesús, ¿verdad? No es luchar al lado del mundo, insisto, que nos hace enemigos de Dios. Si luchamos al lado del mundo,
con el mundo, defendiéndolo del mundo, nos hace enemigos de Dios, ¿verdad? No es luchar al lado del mundo, es rendirse a Dios, lo que nos hace más bien enemigos del mundo. Ya cuando una vez empezamos a seguir al Señor Jesús, se voltea. Ahora, antes éramos amigos del mundo, ahora vamos a ser enemigos del mundo, pero vamos a ser amigos de Dios. Vamos a estar con Dios, ¿verdad? Y al final, como lo dijimos, solo van a quedar dos grupos, los que están con Dios y los que están sin Dios. Entonces, con el Señor Jesús, hermanos y hermanas, tenemos las mayores victorias de esta vida, que es pasajera, ¿verdad? Que es pasajera por el mundo, porque no pertenecemos al mundo, no somos de aquí, ¿verdad? La pregunta sería, hermanos y hermanas, ¿cómo peleamos esta batalla? Entonces, aquí en Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, esto se trata de una guerra. Dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, hasta lo firme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo peleamos esta batalla? El Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, recibimos el poder de Dios. Entonces, lo que antes no podíamos dejar, llámese licor, drogas, adulterio, vicios, eh, casinos, llámese como se llame el pecado. Lo que antes no podíamos dejar, ahora sí podemos y estamos en la batalla correcta, peleando con el Señor a nuestro lado. Pero antes peleamos solitos y siempre éramos vencidos. Ahora vamos de poder en poder, de victoria en victoria, por el poder del Señor Jesús en nosotros. El Señor Jesús nos va entrenando, nos va enseñando, nos va dando experiencias de fe, nos enseña a pelear las batallas correctas, la batalla de la fe. Y al final de la historia, al final de todo, el Señor Jesús tiene una corona de vida para nosotros, ¿verdad? Va a tener una corona de vida para nosotros. Y estas coronas, como dice el libro de Apocalipsis, en 4, 10, 11, que está más abajito, las pondremos delante de él, más bien. Dice, los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono. No solamente, si leemos el contexto, no solamente los 24 ancianos, todos nosotros vamos a postrar delante de él, hasta todos los que tengamos la corona, ¿verdad? Delante de él, sus galardones, delante de él. Dice, los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Vean qué lindo. Diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Vean qué bonito, qué increíble. Las pondremos delante de él. Gloria a nuestro Señor y Dios, ¿verdad? Gloria a nuestro Padre eterno, al Señor Jesús y su Santo Espíritu, que muy pronto lo vamos a ver, hermanos y hermanas, y vamos a recibir nuestras coronas y las vamos a poner delante de Él, ¿verdad? Entonces, hermano y hermana, si quiere una corona, primero hay que batallar. Si quiere vida eterna, primero se debe de luchar la buena batalla de la fe, ¿verdad? Porque una vez que nosotros somos justificados, iniciamos proceso, la etapa de santificación y hay que pelearlo. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Iniciamos la santificación para que una vez que finalice, recibamos la glorificación y subimos al cielo con el Señor. Son 3 etapas, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque primero debemos de luchar la buena batalla de la fe. Nuestras batallas, hermanos y hermanas, ya están ganadas en Cristo Jesús, pero hay que pelearlas. Como le dijo el Señor a Josué, para los que han leído, ¿verdad? Josué, antes de entrar a conquistar la tierra prometida, el Señor ya le había dicho que iba a entregar en sus manos a los pueblos que estaban ahí, contra los cuales había que pelear. Ya estaban vencidos. Imagínense, sin pelear ya estaban vencidos, pero primero Josué debía de ir a pelear, a buscar la victoria.
tenía que tomar acción, debía de ir. No es que se quedaba ahí esperando, sí, ya para qué voy a ir a pelear si ya está. No, él tenía que ir y tenía asegurada la victoria en el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, debemos de meditar en esto, eh, en qué batalla estamos. La corona está para todos aquellos que anhelamos la venida del Señor Jesús, para todos aquellos que aman la venida del Señor Jesús. Y como lo hemos dicho, Él viene pronto. Estamos en los últimos tiempos, estamos a las puertas. Ya es casi el fin de la historia, todo se está cumpliendo. Tenemos que aprender de la Biblia, profecía, para que entendamos también las señales y los tiempos. Él viene, nuestro rey viene y viene por un pequeño grupo, no es por todos, viene por un pequeño grupo y tenemos que asegurarnos de estar en la batalla correcta con aceite en nuestras lámparas, para que Él venga por nosotros, ¿verdad? Y bueno, este es el pequeño mensaje que les tenía para hoy. Voy a dejar de compartir. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que ya viene. Él está más cerca de lo que nosotros estamos pensando. Algunos están pensando de que Él no viene, que falta mucho, pero no tienen ni la más mínima noción de cuándo se va a dar ese momento. Por eso Él dice que viene como ladrón en la noche para aquellos que no lo esperan. Entonces nos toca, hermanos y hermanas, batallar un día a la vez, esperando que el Señor Jesús venga, orando todas las mañanas, buscando de su palabra, poniéndola por obra, tratando bien a nuestro prójimo, guardando sus mandamientos en amor, solo en amor. Que Dios los bendiga, que pasen buenas tardes y que tengan una semana en el Señor de mucho provecho. Buenas tardes, hermanos.